Felipe, qué gusto tenerle aquí un día más en esta semana. Como cada miércoles nos acompaña nuestro querido amigo Felipe Vega de la Cuadra. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido. Gracias, mirando lo que pasa en el mundo, mirando lo que pasa en nuestro país, algo está sucediendo, algo está sucediendo. Nosotros quisiéramos conversar en esta mañana un poco, dedicarnos al hacer análisis internacional, Felipe, porque eso también parece que nosotros somos una isla aparte y no es así. Todo lo que está pasando en el planeta, estos conflictos, el tema de las redadas, de la rebelión latina en Estados Unidos por las redadas, cómo respondió la gente en ese país, el tema del conflicto Israel, ya no es israelí-palestino, israelí-iraní, y también ahora el viaje, que a mí también me asombra, de que el presidente Daniel Noboa viajará a China. Se va a China. Es una forma bonita de administrar, pasar de viaje, ¿no? Ujú. Y dejar que los otros se peleen, que los otros se den de mordidas, de mordiscones. Bueno, el viaje vale la pena hacer un análisis primero internacional porque no estamos al margen de lo que está Sí, sucediendo en el contexto internacional. Nos afecta, claro que nos afecta. En caso de que haya una escalada nuclear, nos puede borrar del mapa, pues. facilito. Facilito, y se acabaron los choneros, los chonequiles, se acabó Ujú. la corrupción judicial, se acabó todo. Mm, mm. Entonces hay que analizar también lo que pasa en el contexto global, y es buena oportunidad para hacerlo y reflexionar con nuestros queridísimos amigos y amigas que nos escuchan y tienen la gentileza de vernos. ¿Por dónde comenzamos en temas internacionales? Comencemos, ¿Estados Unidos, comencemos Medio Oriente por el o viaje del China? señor Ya, ya. presidente. Porque con ese viaje, la señora canciller trata de vendernos la idea de que el Ecuador está implantado en el contexto de naciones y actuando con una política exterior maravillosa. A ver, si es que a su casa llega una persona vecina a la cual usted ni conoce, más bien es áspera, osca con usted, Ujú. usted tiene la cortesía de recibirle, pues, Claro. es cierto, y le dice, bienvenida vecina, ¿cómo está? ¿En qué puedo servirle? No. Ah, bueno, bueno, hasta luego, hasta luego. Eso es lo que está haciendo China con el Ecuador. Sí. Pero por supuesto. A ver, voy a hacer un cúmulo porque, miren, la diplomacia, las relaciones internacionales son acumulativas. Hay mucha memoria sobre las cosas que hace un país a otro. El señor Noboa y el anterior señor Lazo y el señor innombrable Moreno tuvieron una relación y tiene una relación con China absolutamente agresiva. Ujú. Agresiva, totalmente agresiva. Les voy a poner un ejemplo. El Ecuador tenía un acuerdo de cooperación con China que permitía construir el eje Manta-Manaos. ¿Qué hacía el eje Manta-Manaos? Integraba, porque nosotros nos sumamos a la Organización de los Países de la Cuenca del Pacífico, con China, con Tailandia, con Java, con Sumatra, con Borneo, con todos estos países emergentes y del ultradesarrollo moderno, para hacer la puerta de entrada, la conexión con la cuenca del Océano Atlántico. Y empezamos en esta idea del eje Manta-Manaos. Todo el comercio del Asia iba a llegar a Manta y se iba a trasladar al Al Atlántico a Amazonas. través de un eje multimodal hasta Manaos. Pues bien, llegaron estos gobiernos y le dijeron no a China en este proyecto. Eso se queda en la memoria diplomática, pues. Y China tuvo que recurrir al Perú. Ujú. Recurrieron al Perú, construyeron un megapuerto en Ujú. Chancay, que acaban de inaugurarlo, Sí. y va el eje desde Chancay hasta Iquitos. Nos dijeron, ¿saben qué? Quédense con su pendejada, y se fueron a Perú. Escuché la intervención de un empresario peruano que decía que por ese eje se va a mover comercio por 120.000 millones de dólares, óigame bien.
Uf. 120.000 millones de dólares es más que el Producto Interno Bruto de nuestro país, que perdimos por la estupidez de estos gobiernos. Que perdieron los empresarios por su estupidez, por su limitación, y entregamos los puertos al narcotráfico. ¿Qué tal negocio? Bueno, eso que a ustedes les parece muy bien, no a ustedes que me escuchan, sino a los empresarios ecuatorianos que prefieren mandar sustancias controladas en banano a tener un negocio lícito de ese volumen de recursos, más todo el desarrollo que trae colateralmente, ¿no? Pues eh, esto China no se olvida. Y pensar que ahora podemos ir y decir, hola, aquí estamos, es absurdo. Y otra cosa más. Estos gobiernos absurdos, Ujú. antipatriotas, hablaron tan mal de los créditos chinos, Sí, que son robo, tanto de la deuda. periodista de los medios Cosas hegemónicos. ventanas No, cochinas. que China, créditos en condiciones absolutamente blandas, créditos Sin para el condiciones. desarrollo, sin condicionalidades. Bueno, el Ecuador ha chillado. ¿Qué creen que la embajada china no informa a su gobierno de esas cosas? Claro que informa, pues, para eso están. Y no solo eso, sino que la preventa petrolera que le salvó al Ecuador de la crisis del año De todos los claro, años. del año 19, De ¿no? todos los años. del 9, perdón, del año 9, Ujú. ¿no? Una crisis brutal que tuvimos, pudimos salvar la economía con la preventa petrolera china. Decían que era un robo de los chinos. Ya nos han A ver, vendido a China. mírenme a los ojos y acuérdense lo que opinaban de eso, pues. ¿Y qué creen que China no tiene eso en la memoria? Claro que tiene en la memoria. Entonces llega el vecinito pobre, vamos a plantearlo así. El vecinito pobre que nos tira piedras a la ventana, que nos insulta, que cada vez que pasa una de nuestras hijas le manda la mano, ¿no? Y cree el mangajo, el vecino pobre y tonto, que nosotros le vamos a recibir como, ¡ay, llegó el... No, le reciben cordialmente porque los chinos son cordiales. Yo he estado en China. La Diplomacia. cordialidad china es parte de la cultura. Mm. Le ven, le saludan y le dicen pase bonito. Le regalan alguna pendejada y le dicen pase bonito. No. Eso quieren vendernos en medio de todas las mentiras que nos venden como el gran logro de la política internacional del Ecuador. Y que el señor quiere ser mediador en la guerra ucraniano-rusa. Ujú. Bueno, imagínense ustedes cómo se les reirán. Un tipo que regaló las armas rusas que nosotros teníamos a Ucrania para que ataquen a Rusia y pretende ser mediador de la paz, pero que es pendejo. O sea, De perdóname, tumbo en tumbo, ¿no? perdóname. Y nos Las venden la relaciones idea internacionales. de que en el contexto internacional estamos muy bien. Bien, ¿cómo estamos en el contexto internacional? Número Podríamos hacer uno. como una lectura de esta gira que hizo de tantos Claro. días. Y fíjate que en esa gira de 15 días, Pedro Sánchez no le recibió. Ujú. Le dijo, sí, sí, le voy a recibir. Y después dijo, estoy ocupado, lo siento. Y no le recibió. Es el mensaje. ¿Por qué? Porque el Ecuador, cuando invadió la embajada mexicana, se demostró como un delincuente internacional en términos diplomáticos. Un apestado ¿No es estaba cierto? allá. Nadie le tiene respeto al gobierno ecuatoriano en el contexto internacional. Ningún país, ninguno. Tanto es así que a la posesión de este señor solo vino el vecino colombiano, el presidente colombiano, a Don decir, Gustavo. en el Ecuador hay presos políticos. ¿Qué tal? Porque la peruana no cuenta. La peruana entró por la ventana, se metió por la ventana luego de un infame golpe de Estado al presidente del Perú. Es decir, no vino nadie. Porque la presencia de Petro no fue para celebrar el ascenso al poder de este señor, sino para decirle, oiga, usted tiene presos políticos. Ujú. ¿Ya? Y en el encuentro de países iberoamericanos Ujú. no vino nadie, vino el presidente de Portugal Ujú. y el rey de España, porque el rey de España es el dueño de esa organización.
es el anfitrión de esa organización. Es decir, 2 veces le han mandado el mundo el mensaje al Señor que estamos solos, que el peso específico del Ecuador en el contexto internacional es 0. Y además, mi querida amiga, el Ecuador vota, se abstiene de votar cuando las Naciones Unidas estaba tomando la decisión de exigirle a Israel que pare el genocidio en Gaza, Ujú. que permita el ingreso de alimentos para esos millones de De personas ayuda que están humanitaria. muriendo de inanición ahora, hoy día. Ujú. Y el Ecuador se abstiene. Quiere decir que no tiene ni siquiera grupo al cual arrimarse, pues. Y en ese contexto nos quieren hacer creer ¿Qué que el quiere? Señor es un líder internacional. Otra mentira, tan miserable como la de botar billetes falsos sobre Durán, emocionando a las personas pensando que les va a llover plata desde el cielo. No. Esta es la situación en la que se encuentra el país en términos internacionales. ¿En qué momento? En un momento absolutamente, ¿qué diré? Explosivo de las relaciones internacionales. Sí. Explosivo. Vamos a empezar por nuestro continente. En Estados Unidos, la situación interna es terrible. No solo porque Trump sea una bestia, no, que gobierna como imbécil, que parece que es la moda, ¿no? En Argentina gobierna Milei como imbécil, en el Ecuador lo propio, no, y en Estados Unidos, ¿no? Copian, ¿no? De una forma, Agresiva, pero ya grotesca. incomprensible a tal punto que el movimiento de protesta en los Estados Unidos exhibe un cartel que dice No King, No. no queremos reyes, no tenemos reyes, Mm, mm. no hay reyes en Estados Unidos, no, porque él gobierna como un rey, además torpe, completamente torpe. ¿Es falla del señor? No, es falla del sistema. Los Estados Unidos, queridos amigos, está en una resbaladera hacia el tercer mundo. Mm, mm. Los índices de pobreza en los Estados Unidos son mayores que los índices de pobreza en algunos países de Latinoamérica. Ujú, ujú. Lo que pasa es que los millonarios de Estados Unidos cada día son más millonarios, pero la gente en Estados Unidos cada día es más pobre. Mira, es tan caótica la cosa que los extranjeros que viven en Cotacachi, y esto me lo han comentado, Ujú. no están recibiendo sus pensiones, pues. Es la Les llegan seguridad. atrasadas 2, 3 meses, si les llegan. Esa es la situación de los Estados Unidos. Hay un crash interno, hay un desmoronamiento interno en Estados Unidos. Y externo también, Y porque allá vamos, ¿cierto? hay un Allá nos vamos. Hay un desmoronamiento interno que pone a ese país en una circunstancia gravísima. ujú. Frente a China, que en pocos años va a ser inevitablemente en todos los ámbitos la potencia mundial, Mm. económica, militar, de desarrollo, tecnológica, educativa, en índices de coberturas, etcétera, de coberturas internas de salud, de educación y tal. Mientras Estados Unidos está en Picar. declive interno, Ujú. en un declive que va a terminar, esperemos que no termine mal, pensando en la gente, no en los Sí, en millonarios el pueblo. hegemónicos, sino en el pueblo. Y que tiene deterioros como el siguiente. Acabamos de ver el desfile militar de los Estados Unidos en Washington. Parece el desfile de tercer curso de colegio de malcriados. Ujú. Esas son las Fuerzas Armadas que tienen. Qué pena, ¿no? Lo que pasa es que tienen tecnología con la cual pueden Exhibirse. chantajear, exhibir, y Mm. por eso hacen guerras vicarias, mandan otros Sí, ejércitos de sí. otros países a Y pelear, ahí se unen. porque el de ellos no sirve ni para marchar, pues. Ujú. Yo me pregunto, y les pregunto a mis No es como el ejército respetados, chino cuando sale, o el ruso, no, el o ruso. el nuestro, o el Todo nuestro, es con el garbo de nuestros soldados. sí, altivez. Y yo les pregunto a mis queridos amigos militares,
No les da vergüenza tener como horizonte ser como el ejército de los Estados Unidos. Pero no les da vergüenza. Aquí hay que entender, no es solo una cosa de forma, Amanda. Es ideológico, ¿no? No, no es solo de forma. Ujú, Es esencial. ujú, Resulta que en el siglo segundo antes de nuestra era, ujú, el ejército, las legiones romanas, dominan el mundo porque tenían una coordinación interna impecable. Marchaban, se movían, avanzaban, peleaban en centurias, tenían formaciones, marchaban al unísono, se movían miles de soldados, cientos de miles de soldados, se convertían, hacían un campamento en la noche y se levantaban al día siguiente y todos se movían. ujú. En orden, el orden demostró hace 22 siglos o 23 siglos que los ejércitos funcionan a través del orden y la disciplina. Ujú. Y ellos conquistaron el mundo en base al orden, porque los pueblos germanos y los pueblos galos iban Era en horda, pues como salgan, ¿no? Y se Bárbaro. enfrentaban con el orden de las legiones romanas. Eso aprendió el mundo hace 23 siglos. Y eso ha sido impuesto en los ejércitos como forma de acción, como norma de conducta. Ujú. Y el ejército de los Estados Unidos ha demostrado ser una caterva de patanes, una horda de salvajes, claro, con bombas atómicas, ¿no? Ujú. Lo que les vuelve brutalmente peligrosos. Pero no un modelo a seguir, pues queridos amigos ecuatorianos. Ya tienen el mismo uniforme, ese uniforme Sí. color tierra, Mm, iba a decir beige, así, ujú. ¿no? Ya tienen el mismo uniforme, los mismos Sus gorros. Ahora, cascos. ahora van a marchar como ellos, van a actuar como ellos, van a rendir honores así, ya diciendo hola, hola, como si fuera el desfile de Mardi Gras o algún carnaval. Eso es lo que están queriendo. Bien, ese país, los Estados Unidos, que está Está en en ese decadencia. grado de decadencia, y no analicemos los sistemas de transporte, y no La salud, analicemos los servicios públicos, no analicemos todo eso, la salud, como bien dices tú, el consumo de drogas, el consumo de drogas, el deterioro social, la violencia. No, las armas, la suba de las armas. no Por analicemos eso. Estados Unidos está en una decadencia brutal. ¿Por qué hago todo este análisis? Ujú. Porque en esa decadencia brutal está viendo que la hegemonía global se le Está va perdiendo. de las manos. Y esto no es nuevo, Sí, sí, se le está yendo. no es solo el señor Trump, Mm, mm. también de Biden, también de Bush, también de Clinton, también de Obama, porque no importa la careta del que está ahí, el sistema es el que funciona. El Mm, sistema está colapsando. El dólar está dejando de ser la moneda de cambio y de comercio en el planeta. Y eso les va a quebrar porque el dólar va a dejar de valer. ujú. Bien, ante eso, tienen que ganar hegemonía en el mundo, pues. Si la pierden casa adentro, necesitan una gran guerra afuera. Y la gente, a diferencia de otras veces, está en contra. El 90%, dicen los medios de comunicación norteamericanos, está en contra de que Estados Unidos ingrese a la guerra entre Irán e Israel. Irán. Ujú. Sí. ¿No es cierto? Ujú. Que en otras ocasiones ha Sí, han apoyado apoyado. cerradamente, ese rato no, dice no, porque están en la Astros. ruina, están en la ruina. No tienen alimentos, no hay quien produzca alimentos, la plata no vale, no hay trabajo, están en un deterioro social ya imparable, están en la resbaladera. Pues bien, pese a eso, están en la duda. Ayer había una reunión del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos para ver si entraban o no. Hasta ahora no ha habido una decisión. Iba Trump a anunciar la decisión. Hasta ese momento no dicen si entran o no entran, porque tienen problemas serios en esto. Pero el conflicto es generado con el perro de presa. Y aquí voy a hacer una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura Israel es la tierra de Dios.
Aquí hay iglesias evangélicas que se llaman Jerusalén, Israel. No. Está en nuestra mente que somos el pueblo de Dios, es una metáfora del pueblo de Dios. Pero quiero diferenciar, queridos amigos, lo que es el judaísmo, el hebraísmo, Ujú. ¿no? La religión hebrea del sionismo. Ujú. Esto ustedes, por favor, ténganlo muy claro y diferenciado. El sionismo nace por los años 20 del siglo Del siglo pasado. pasado, sí. No, nace por los años 20 cuando un grupo de intelectuales fascistas Ujú. hebreos, no necesariamente judíos, no necesariamente religiosos. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿No? Es como ser ecuatoriano y ser católico. Ujú. ¿No? Una cosa es ser ecuatoriano, una cosa es ser del partido ADN y Ujú. otra cosa es ser católico. El católico es la religión. Ujú. El adventista es la religión. ¿No? Estos señores que son de un partido fascista, que se llamó sionismo, Ujú. que buscaba Un un territorio. territorio para que ellos sean gobierno de los judíos, del pueblo hebreo, ¿no? Que es una religión. Esto hay que diferenciarlo perfectamente, porque yo puedo estar con la religión. Es más, a mí me fascina la cábala hebrea, Ujú. ¿no? Pero eso no me convierte en sionista, pues. El sionismo es una posición fascista De dentro de un genocidio. pueblo y de una religión, Ujú. como por ejemplo los ISIS Ujú. es una posición fascista y brutal dentro de una religión que es Que el es musulmán, Islam, claro. ¿no es cierto? Ujú. Esto hay que diferenciarlo, queridos amigos, pero perfectamente, para no confundirnos, porque esa confusión hace que justifiquemos El el asesinato. genocidio, Ujú. la guerra, el abuso, la agresión, la brutalidad. Porque dicen es que está Entonces, haciendo ¿qué Dios. hace el sionismo? Mm. El sionismo entra en un proceso de exterminio de los habitantes del territorio donde llegaron. Es como si a su barrio llega un extranjero y usted les recibe, en el año Ujú. 46 llegaron así, Ujú. les recibe, le da una casa, le da trabajo, Terreno. le da terreno, Ujú. le ayuda a sobrevivir. Y ¿No? después a Y la después él dice, oye, ¿puedo traer más gente. más compatriotas? Claro, tráigale, allá hay tierra donde ustedes pueden construir unas casas. Y llegan armados. Y le sacan de su casa, y ocupan su casa, y ocupan la del vecino, y le van botando y le encierran a usted fuera del barrio en el extramuro, Ujú. y le matan a sus hijos, y le violan a sus hijas, y le roban su plata, y le roban su ganado, y después les encierran y les empiezan a matar de hambre. Y usted se defiende y lo único que tiene es piedras y les tira piedras y dicen ellos, miren cómo nos atacan estos Los canallas, terroristas terroristas nos atacan. Así pasa en en el conflicto Palestina, Israel y Palestina. en Ujú. ese territorio en el cual Ocupado. están los palestinos tal vez desde el año 6, están Está desde aquí siempre. todo Ellos el eran tiempo. los hititas. Mm. Allá llegó, según cuenta la Biblia, el pueblo hebreo después de vagar por el desierto. Mm. Mm. Ellos venían desde, curiosamente, desde el Irán, Ujú. de Irak, Ujú. venían, desde Ur y Aram. Eran iraquíes y de allá venían, Poblaron no esa. eran persas, Ujú. y llegaron a la tierra de los palestinos y ocuparon eso. Y después, creo que en el año 600, salieron en una diáspora por el mundo. ¿Cuántos años están fuera? Y han ido copando ese territorio palestino a la fuerza y armando guerra a todos los vecinos. Wow. Guerra contra Siria, Egipto, guerra Líbano, contra Libia, guerra Líbano. contra Siria, contra Líbano, perdón, contra Líbano, contra Siria, contra Jordania. No, guerra y guerra y guerra y guerra y guerra. ¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿cuál es Porque el? todo usurpador tiene que mantenerse con guerra. Si se le mete aquí a alguien Ujú. y le saca de aquí a usted, tendrá un arma para que cada vez que usted quiera acercarse le saque a tiros.
Y estos señores tienen hasta bombas nucleares. Y ahora ellos son los agredidos. Las Pobrecitos. víctimas. O sea, pobre gente pobre gente judía que vive en ese territorio. A Sí. mí me conmueve profundamente. Mm, Como me conmueven los gazatíes asesinados, como me conmueven los libios, los libaneses, ujú. como me conmueven todos ellos, y ahora los habitantes de Teherán y de otras ciudades, de Isfahán y otras ciudades de Irán. Pero lo que no me conmueve es que los canallas que, por ejemplo, atacaban los convoyes de alimentos que iban para los niños Sí. de la Franja de Gaza, les sacaban y les pisoteaban y reventaban la leche en el suelo para que los niños se mueran de hambre. Esas personas merecen castigo, ¿no? Merecen castigo. Y he estado tratando de seguir la información, que hay mucha en este conflicto, y lo que veo es que, por ejemplo, eh, Israel, no diré Israel, diré los Los sionistas, sionistas los sionistas creyeron que podían hacer con Irán lo que hicieron con con Siria Siria. o lo que hicieron con Líbano, ¿no? O lo que O están haciendo Hezbolá, con Palestina. lo que están haciendo con Gaza. Pero se encontraron con un país que tiene tecnología suficiente como para darles por el ojo, ¿no? Para defenderse, ¿no? Ya, para defenderse. Y esto agrava la situación, porque los Estados Unidos, que pensó seguramente que con ese conflicto rápido podía equilibrar los problemas internos, ve que ahora está frente a la posibilidad de un conflicto nuclear. ¿Por qué? Porque Israel tiene las bombas. Israel no tiene, no, perdón. Los sionistas tienen bombas atómicas y no tienen escrúpulo ninguno. Si bombardean hospitales y matan niños, no tendrán ningún escrúpulo para soltar una bomba atómica. Es más, al parecer una bomba atómica de bajo poder fue soltada en Kursk, en la guerra, en la guerra ucraniana-rusa, en territorio ruso. Sí. Y los rusos no pasaron el límite de la guerra nuclear porque saben que es una catástrofe destructiva, ¿cierto? Que no va a tener límite. Eso a los sionistas les importa un pepino, porque son criminales. Son criminales, no son judíos. Y Novoa fue a visitar, Fue y conversó Novoa. con el presidente sionista de Israel. Exacto, mira, llega a abrazarse, es como ir a rendirle honor a Hitler Sí. o a Mussolini. Pero es que eso hace este Tiene señor. conflictos con la Corte Internacional de Justicia, Netanyahu. Ambos, Está pues, pedido. ambos, porque ya le caerá la sentencia. O sea, entre delincuentes internacionales se abrazan, ¿no? Claro. Terrible, terrible, imperdonable. Ahora, Y todo eso que está pasando, ¿cómo afecta o cuáles son las consecuencias para el Ecuador de todo lo que está pasando en el país? para el Ecuador, las consecuencias son las siguientes. Puede ser, óigame bien, puede ser que si entra los Estados Unidos en el conflicto, Irán va a minar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un lugar por el que pasa todo el comercio internacional entre el mar Mediterráneo, y Medio el Oriente. Asia, Medio Oriente y Oriente Extremo. Y el Mediterráneo es decir Europa y es decir el Atlántico, América. Si se mina el estrecho de Hormuz, el petróleo no tiene por dónde ir. Y si no tiene por dónde ir, va a subir el precio del petróleo. Y el señor Noboa se alegra con eso. Pero si entra los Estados Unidos al conflicto y sube el precio del petróleo, que ya vamos a analizar cuál es el efecto en el Ecuador, sube el precio del petróleo, nos ponemos a un tris de una guerra nuclear. Por lo tanto, de la extinción humana. Ay, Dios mío. ¿No es cierto? Porque si entran los Estados Unidos en conflicto, Yemen va a bombardear con misiles los barcos norteamericanos. Si los barcos norteamericanos son bombardeados, van a responder. Y Pakistán, que es una potencia nuclear, dice que si entra Estados Unidos en el conflicto, ellos movilizarán su arsenal atómico.
y borrarán a Israel de la faz de la tierra. Ese es el riesgo brutal que tenemos. Y si nosotros somos enemigos de Irán por declaración del señor Noboa, porque somos aliados de Netanyahu y de los sionistas, no les quepa duda que vamos a meternos en un conflicto en el que no tenemos No tenemos nada que vela ver. ni No parte. tenemos vela en ese sentido. Ahora, Ok. sube el precio del petróleo global. ¡Qué maravilla! Sube el precio del petróleo global. Qué bueno. Pero si nosotros compramos más combustibles que Sí. vendemos petróleo, pues, Mm, mm, porque la producción petrolera ecuatoriana ha caído mm, mm, por responsabilidad de estos ineptos. mm, mm. Y está la refinería de Esmeraldas No obsoletas. colapsada porque hubo un incendio. Y se produce menos ahora. Claro, es decir, nosotros vamos a tener que comprar Combustible. Estamos combustibles comprando más caros. 65% de Ya, el 65 ese, si sube el precio del petróleo y se dispara sobre los $200, nosotros vamos a tener que comprar combustibles carísimos. ¿Quién se beneficia de eso? Las grandes empresas, pero nosotros estamos perjudicados. Y el señor Noboa no tiene negocios ahí. Tiene. Ah, a ver, barájame suave. Entonces aplaudan nomás que sube el petróleo. Aplaudan porque van a hacer mejor negocio. Pero usted va a pagar los combustibles al doble. Porque están liberalizados. ¡Bravo! Siga votando. Ujú. Porque están liberalizados, porque acá no se hizo la refinería del Pacífico. Qué bueno. Que eso era un robo de los 70.000 millones de los correístas. Tome. Porque aquí no se ha mejorado la extracción petrolera, porque quieren venderse a ellos mismos los campos. Mm, mm. Entonces, pensar que estamos al margen De de este conflicto global es un error. Mm, mm. Es un error de concepto. Y Es un error de concepto. Y otra cosa más. Usted, que me está oyendo, ¿tiene algún familiar que es marine en los Estados Unidos? sí. Muchísimas familias ecuatorianas tienen familiares marines que van a ir a morir. La guerra. Que no, una guerra que no es su Que guerra. van a ir a morir en el Mar Rojo. Esto es lo que va a pasar. Ay, Esto es lo que va a Felipe. pasar. Así que no. Tú no siempre miremos dices para las otro lado. cosas porque así como tú haces esa lectura, es que eso es lo que va a pasar, es que uno no puede ser como Nostradamus ya, porque ya uno se da cuenta de lo que pasa y tú advertías lo que iba a pasar en el país y ahora estamos Pero es que en no hay estos que ser conflictos, muy, sí. muy sabio para darse Ajá. cuenta, solo hay que mirar la realidad. Ujú, O sea, yo veo y tengo un sobrino que está allá y es marine, ujú. y su esposa también. Entonces pienso en ellos y digo, ¿y qué va a pasar? Les van a movilizar, porque ¿saben qué? No se movilizan los gringuitos Los altos y de buena familia, los de West Point. no es la Movilizan a los cholitos latinoamericanos, a ellos les mandan a morir, como mandaban a morir a los negritos en Vietnam. Mm, mm. No, a ellos les mandan. Así que sus familiares van a ir a morir en un conflicto nuclear en Medio Oriente. Qué triste que está panorama. Esto es muy triste. Por eso creo yo que tenemos el mayor aporte que podemos hacer Es informar. tomar conciencia. Es tomar conciencia e informar. Claro. Es darse cuenta es lo primero, darse cuenta es decir, no, Israel, no, Israel es la metáfora del pueblo de Dios y el pueblo de Dios soy yo también que soy católico. Mm, mm. El judío es una religión, no es una posición política fascista, es una religión de amor, de solidaridad, Mm, de fe, de creencia, de honestidad, de rectitud, que dice en su quinto mandamiento, no matarás. Esa es la religión de los judíos. pero no se está cumpliendo eso. Y lo otro, lo de los sionistas es otro tema. Inclusive hurguen un poco los discursos Ujú, del sionismo ante la sociedad de naciones ujú. cuando al parecer alguno de ellos apoyaba la acción de Hitler y Sí, negociaba con Hitler la posibilidad de que se cree en Argentina
el territorio del De sionismo. Bueno, hurguen, no digo que sea verdad, hurguen y Ujú. vean las filmaciones de esa época. Sí. Muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto haberle tenido aquí en esta mañana. Viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha, espacios seguros para nuestros futuros campeones. Prefectura de Pichincha.